tiempo, cuando María Cristina Martínez entró a la maestría en educación, nos propuso a varios profesores la idea de cátedras magistrales en las que algunos de nosotros hiciésemos disquisiciones teóricas ante grandes públicos y en donde diésemos sentido académico a las categorías de profesores titulares, asociados y asistentes, a la manera de las universidades europeas y de otras universidades en América Latina. En aquella ocasión no incentivé esta idea porque siempre he sido partidaria de establecer relaciones cercanas con los estudiantes como estrategia formativa, y me parecía que los grandes grupos desdibujaban esta posibilidad. No obstante, hoy en día debo reconocer la importancia y validez de este tipo de espacios que no se oponen de ninguna manera a ambientes de formación, si se quiere, más personalizados, en el entendido de que en la universidad deben florecer múltiples espacios académicos y culturales en los cuales estudiantes y profesores podamos interactuar de diversas maneras. Cuando Germán me invitó a participar en la cátedra, me sugirió reflexionar acerca del tema de la memoria, sensible a que en los últimos años he venido trabajando en torno a esta categoría. En este sentido, la conferencia que se presenta en el marco de la Cátedra Doctoral Educación y Pedagogía, inaugurada este año por el Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Pedagógica Nacional, aborda en primer lugar algunas reflexiones en torno a las relaciones entre historia y memoria y sus implicaciones para el quehacer historiográfico. En segundo lugar, se detiene en varias de las aristas en juego en el análisis de la memoria en una perspectiva de historia social y cultural. Y en tercer lugar, retoma algunos interrogantes sobre la configuración, tradición y reelaboración de la memoria, así como sobre el papel de una pedagogía de la memoria en la formación política y en la enseñanza de la historia reciente. Esta reflexión se inscribe dentro de los objetivos propuestos como parte de una investigación en curso en torno a narrativas testimoniales sobre violencia política y configuración de subjetividades en América Latina. Este proyecto forma parte a su vez de las preocupaciones que acompañan los derroteros del programa de formación e investigación sobre memorias de la violencia política y constitución de subjetividades en América Latina, que adelanta nuestro grupo de investigación, educación y cultura política en la universidad, en el marco de la maestría y del doctorado en educación, con desdoblamientos en otros programas de formación y al cual están inscritos los proyectos de tesis de nuestros estudiantes. Los acontecimientos límites y las resignificaciones de la memoria. ¿Por qué hay tantos golpes de memoria y tanta rememoración en nuestras inquietas sociedades? ¿Y por qué en contrapunto o en contraparte los historiadores se interesan tanto en la memoria de la gente y en la de los pueblos? ¿Por qué han convertido esto en un auténtico y vivaz objeto de sus estudios? Se pregunta Jean-Pierre Rieux, uno de los teóricos de la historia cultural. Hay momentos, períodos, coyunturas históricas en los cuales se ponen a prueba las categorías con las que los seres humanos han tratado de dar inteligibilidad a sus prácticas y a su diario transcurrir. Es el caso de las categorías historia y memoria en el siglo XX, sacudidas, al igual que buena parte del andamiaje del pensamiento social heredado, por los acontecimientos que caracterizaron esta centuria, relacionados con guerras, genocidios y crímenes de lesa humanidad, los cuales pusieron en cuestión los idearios del pensamiento ilustrado y su fe en la razón y en la técnica como motores de progreso y civilización. Estos hechos dejaron emerger de manera significativa gran multiplicidad de memorias en disputa sobre los acontecimientos fundacionales del siglo XX, que a su vez interpelaron las interpretaciones historiográficas sobre lo acontecido, sobre las temporalidades de la experiencia humana,
sobre lo digno de ser recordado y por lo tanto conservado y transmitido, pero también apropiado y resignificado. Todo ello reverbera en el ámbito de la educación cuando nos preguntamos cómo educar a las nuevas generaciones sobre estos acontecimientos en la mira de procesar las experiencias vividas por sus antecesores, aprender de los errores y dificultades pasadas e infundir el imperativo ético de que no se repitan crímenes de lesa humanidad y de violencia política desmedida. Problemática que coloca el debate respecto a las formas de transmisión y recreación del bagaje social y en especial lo relacionado con acontecimientos traumáticos referidos a experiencias límite y a lo que muchos denominan lo inexpugnable y lo indecible, pero potencialmente repetible. Lo que hizo crisis a partir de acontecimientos como Auschwitz o las dictaduras del Cono Sur, o las masacres en Ruanda, Bosnia, Kosovo, o las de los paramilitares en Colombia, por poner solo algunos ejemplos, son los modelos de organización societal y la concepción de ser humano que desde allí se agencian, herederos en alguna medida del ideario ilustrado. Desde esta perspectiva, es pertinente propender en el escenario educativo por la configuración de nuevos idearios sociales y nuevas subjetividades, y por hacer uso de una pedagogía de la memoria entendida en el sentido que le da Paul Ricoeur como la acción de enmarcar la cultura de la memoria mediante un proyecto educativo capaz de abordar los acontecimientos de violencia política que han marcado la historia reciente y someterlos a la criba de la crítica y propiciar transformaciones de orden subjetivo en nuestras maneras de encarar al otro y asumir responsabilidades, no solo por el cuidado de sí, sino también por el cuidado de ellos y de nosotros. En este horizonte, como afirma Melich, para seguir pensando la acción educativa después de la Shoah, es necesario replantearse la forma que debe tomar la subjetividad. El Holocausto ha servido para descubrir la cultura del bien humano. En los campos de exterminio, el ser humano descendió hasta el umbral más precario de su humanidad. En el lager, la ley era clara, cada uno para sí mismo. No hay ni padres, ni hermanos, ni amigos. Cada uno vive y muere por su cuenta, solo. El Holocausto es un acontecimiento porque desde él nuestra concepción del mundo y de las relaciones humanas ha cambiado radicalmente. El concepto ilustrado de cultura y de educación ha dejado de tener vigencia. Tampoco se trata de menospreciar a la ilustración, pero los ilustrados no vivieron Auschwitz, nosotros sí. Lo grave es que muchos teóricos de la cultura y de la educación continúan trabajando como si nada hubiera pasado y desde luego hacen caso omiso del nuevo imperativo categórico propuesto por Adorno, que Auschwitz no se repita. De este modo, los acontecimientos que han caracterizado el siglo XX referidos a los problemas de violencia política y a otra multiplicidad de factores relacionados con la crisis de los estados nacionales, con los desarrollos de la comunicación y los nuevos repertorios tecnológicos, con los nuevos patrones de consumo y de movilidad social, entre otros aspectos, han propiciado la formación de un campo de estudios sobre la memoria, al que han contribuido diversas disciplinas de las ciencias sociales y de las neurociencias, cuya consolidación se ha dado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Las reflexiones y elaboraciones dadas en este campo de estudios tienen implicaciones en el campo de la educación, al propiciar la circulación de nuevos modos de comprensión de la memoria y su papel en la formación de los sujetos, así como al haber colocado en la agenda investigativa preocupaciones sobre la historia reciente y su enseñanza, alimentadas por la historia social y cultural, entre otras disciplinas, y en donde se abre paso la idea de una educación para la memoria o de una pedagogía de la memoria. Algunas de las expresiones contemporáneas de la memoria pueden ser vistas a través de la literatura y de la narrativa testimonial, así
como lo afirma el poeta chileno Raúl Zurita, quien decía en una entrevista que tal vez la misión de la literatura en estos países, si es que tiene alguna, deba ser darle, en nombre de la sociedad, sepultura a todos aquellos cuerpos que en esta historia no han terminado de morir y que por eso no han terminado de vivir sus vidas. En su texto Canto a su amor desaparecido podemos ver las relaciones entre lenguaje poético, memoria individual y memoria social en contextos de carácter represivo. He aquí un fragmento de dicho trabajo. Que pudiste entrar aquí en nuestras pesadillas y fue el recinto de esta misa, a la raíz, a las madres de la Plaza de Mayo, a la agrupación de familiares de los que no aparecen, a todos los torturos, palomos del amor, países chilenos y asesinos, tantos amores desaparecidos, canté de amor. Con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron. Más fuerte canté, la pasión puse, el sueño, la lágrima. Canté la canción de los viejos galpones de concreto. Decenas de nichos los llenaron, en cada uno hay un país. Son como niños, están muertos. Todos yacen allí, países negros, África y Sudáfrica. Yo les canté así de amor la pena a los países. Miles de cruces llenaban hasta el fin el campo. Entera su enamorada, canté así. Canté el amor, el tormento, los vuelos, y en pedazos rompí. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo. Tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, no queda nada. Pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie puede entender. Hay amor, quebrados caímos y en la caída lloré mirando. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido. Y mi sueño se levanta y cae, como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí, se ha quedado, pegado a las rocas, al mar, a las montañas, pegado a las rocas, al mar, a las montañas. Recorrí muchas partes. Mis amigos sollozaban de entre los viejos galpones de concreto. Los muchachos aullaban. Vamos. Hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando de la cara me acompañaban los señores, pero nadie encontré para decirle buenos días. Solo unos flujos colmados se lo ordenando en una bien sangrienta. Yo les dije, están locos. Ellos dijeron, no lo creas. Solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto, y luego con él golpearon a mis amigos, siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis más cercanos, corrí al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces?, me preguntaron. Mira, tiene un buen culo. ¿Cómo te llamas buen culo? Bastarda chica, me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pero mi amor, te digo, ha quedado adherido a las rocas, al mar y a las montañas. Ellas no conocen los malditos galpones de concreto. Ellas son. Yo vengo con mis amigos, sollozando. Yo vengo de muchos lugares, yo vengo llorando, fumo y pongo con los chicos. Es bueno para ver colores, pero no sé si están cavando frente a las puertas. Pero todo será nuevo, te digo, sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, o sí, o sí.
El hombro cortado desangraba y era olor raro, la sangre, dando vueltas en los enormes galpones, marcas de TNT, guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos, pero nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chico, desaparecieron todos, desiertos de amor. Algunas de las preocupaciones que el campo de estudio sobre la memoria aborda en el ámbito investigativo aluden a la relación de la memoria con el pasado y en esa medida con la historia y su enseñanza, así como a las dimensiones individual y social de la memoria y a sus nexos con la esfera de lo público. A continuación abordaré algunos de estos elementos. Las temporalidades de la experiencia humana como problemática histórica. Las 9 musas eran hijas de Júpiter y de Mnemosín, diosa de la memoria. Presidían a las artes y las ciencias, a la música y a la poesía. Los poetas las llaman hijas de la memoria porque a esta facultad deben los hombres todos sus conocimientos. Sus nombres eran Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpómene, Talía, Polibnia, Terpsícore y Urania. Clio es la musa de la historia. Se la representa coronada de laureles y teniendo como Calíope una trompeta en la mano derecha y un libro en la izquierda. La pequeña Clio, hija de Mnemosín y de Zeus, distraerá a los dioses y encantará a los poetas. Su aliento, decía Hesíodo, acariciará para siempre a los mortales para anunciarles lo que será y lo que fue. Para Heródoto, considerado uno de los fundadores de la historia, esta tenía como finalidad hacer las veces de guardiana de la memoria, de contrarrestar los implacables efectos del olvido, lo cual nos indica los enigmas y problemáticas que ha tenido que afrontar el ser humano para dar continuidad al bagaje social acumulado y dar asidero material a la memoria que lo vehiculiza. En este ámbito, los relatos y narraciones orales han jugado un papel importante en la sedimentación de referentes culturales en los cuales la memoria tiene un papel destacado y cobra mayores alcances con la invención de la imprenta moderna y con los avances de las tecnologías de la información y la comunicación en los siglos posteriores. Cuando la historia adquiere el estatus de disciplina en el siglo XIX, se sacraliza su lugar como cancerbera de la memoria social en función de los estados nacionales y sus propósitos de configurar comunidades políticas de carácter nacional. Así, se convierte en una memoria oficial, pero también en una memoria selectiva que impone su verdad como la verdad sobre los hechos pasados, amparada en la legitimidad que le da el uso del método histórico como garantía del conocimiento objetivo, científico, de allí derivado. No obstante, así la historia haya pretendido colocar a la memoria bajo marcos institucionales, ella continúa siendo un recurso permanente de los seres humanos en la constitución de sus subjetividades y materia prima sobre la que se basa la historia, desbordando los cánones que han regulado sus relaciones. De este modo, cuando los historiadores se sitúan frente a la problemática de la memoria, coinciden en afirmar que si bien historia y memoria abordan como objeto común el pasado, lo hacen de manera diferente, señalando ya sea la inconmensurabilidad de sus diferencias o la plausibilidad de sus acercamientos. Para esta última tendencia, la posibilidad de establecer puentes entre historia y memoria se apoya en el uso de la noción de temporalidad
como la que permite encontrar problemáticas comunes entre ellas, a pesar de sus diferencias y singularidades. Así, cuando los historiadores enfatizan las diferencias entre historia y memoria, lo hacen con argumentos que aluden al carácter disciplinar de la historia y su posibilidad de abordar la memoria como objeto de investigación a través de un adecuado acercamiento epistemológico. Según Jean-Pierre Rieux, uno de los teóricos de la historia cultural, historia y memoria se oponen. La historia es un pensamiento del pasado y no una rememoración. Su voluntarismo crítico y su obsesión científica erigen a distancia un tema de estudio que enseguida él modelará a su antojo y con sus reglas. Destruyen el recuerdo fetiche, desenmascaran a la memoria sacándola de sus espacios naturales. Por el contrario, esta se alimenta de un tiempo dilatado en los límites orgánicos de una conciencia individual o colectiva. Para Pierre Nora, la memoria garantiza la sedimentación y transmisión de los procesos vividos por los grupos humanos a lo largo de su devenir. No es estática ni homogénea, por el contrario, está sometida a permanente transformación y sujeta a la dialéctica entre recuerdo y olvido, lo cual la hace vulnerable a múltiples abusos políticos y deformaciones inconscientes. A diferencia de ello, la historia como operación intelectual representa una esfera de mayor reflexividad que somete a crítica a la memoria. La memoria se articula a lo concreto en el espacio, en el gesto, en la imagen, en el objeto. La historia solo se liga a las continuidades temporales, a las evoluciones y a las relaciones de las cosas. La memoria es un absoluto y la historia solo conoce lo relativo. En esta misma línea, para Michel Polack, la diferencia entre los hechos construidos por la memoria y los hechos históricos estriba en que los primeros se basan en las percepciones, en la forma como las personas o grupos aprenden y retienen determinados acontecimientos. Por su parte, los hechos históricos se apoyan en la facticidad. Los registros producidos a partir de las percepciones de la realidad se mantienen tan fuertemente anclados que fundan temporalidades y configuran períodos, desafiando la cronología oficial respaldada en la facticidad. En contraste con esta primera aproximación que remarca las diferencias entre las dos nociones, una segunda aproximación hace énfasis en sus afinidades, para lo cual hace uso de la noción de temporalidad como hilo que las engarza. Para Paul Ricoeur constituye sin duda el representante más conspicuo de esta tendencia. Este autor concibe las relaciones entre historia y memoria más en términos de complementariedad que de oposición, aunque sus nexos no estén exentos de conflictos. Afirma que la memoria es la matriz de la historia y no solo uno más de sus objetos de estudio, a la vez que señala los límites de la cientificidad de la historia y por ello la dificultad de que esta cientificidad sea pensada como el rasgo diferencial entre las dos nociones. Según él, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la historiografía moderna, la historia no se puede emancipar del relato, lo cual hace que deba lidiar con las tensiones y pendularidades derivadas de las relaciones entre subjetividad y objetividad, realidad y ficción, narración literaria y narración histórica, memoria y olvido. Para Ricoeur, la experiencia humana está marcada por la temporalidad, en cuanto las nociones de memoria e historia aluden a dimensiones de este flujo temporal, horizonte desde el cual el autor estructura el estudio de esta experiencia en tres ejes, cuyas pulsaciones se perciben siempre a contrapelo entre Nemosine y Clio. Estos ejes son articulados a partir de tres temporalidades: el tiempo vivido, el tiempo histórico y el tiempo cronológico. Veamos. Ricoeur se refiere al tiempo vivido para hacer alusión al mundo de la vida, a la vivencia de los seres humanos en su cotidianidad y en su diario transcurrir, estrato aprehensible
través de una fenomenología de la memoria que permitiría la recuperación de la experiencia, de la memoria vivida. En este nivel analítico, el autor introduce el papel de la narración como la posibilidad de que, a través de los recuerdos, de la rememoración, se pueda dar cuenta de la experiencia, comunicarla. El segundo estrato alude al ingreso de la memoria en el campo de lo institucionalizado y a su legitimación a través de la disciplina histórica para tornar la memoria vivida en memoria histórica, una memoria que toma distancia de la experiencia vivida, aprehensible a través de una epistemología de la historia atenta a los problemas del conocimiento histórico. El tercer estrato, el tiempo cosmológico, se pregunta por la condición histórica que nos atraviesa como especie, como humanidad, cuya existencia ha trascendido a lo largo del tiempo. A su reflexión se dedicará la hermenéutica, en cuya dimensión cobra vigor la categoría de conciencia histórica, así como el posicionamiento ético y político frente a los hechos rememorados. Según este filósofo francés, cuyos aportes han sido cruciales para el campo de la historia, campo del cual él mismo ha retomado categorías para sus propias elaboraciones, lo que señala a su vez la complejidad de los préstamos y apropiaciones en el campo de las ciencias sociales y humanas. Bajo los pasos de la memoria y de la historia se abre el dominio del olvido, constituido como la mayor expresión de la vulnerabilidad de nuestra condición histórica y de la fiabilidad de la memoria. Para el autor, estos tres tiempos, el vivido, el histórico y el cosmológico, tienen como problemática común la representación del pasado y las aporías que le son inherentes al tratar asuntos referidos a la presencia del pasado, la cual es entendida como la huella de una cosa ausente. Según él, no tenemos nada mejor que la memoria para garantizar que algo ocurrió antes de que nos formásemos el recuerdo de ello. La propia historiografía, digámoslo ya, no logrará modificar la convicción continuamente saherida y continuamente reafirmada de que el referente último de la memoria sigue siendo el pasado, cualquiera que pueda ser la significación de la paseidad del pasado. Riquet retoma a Bernard Le Petit, historiador de la Escuela de los Anales, quien propone un modelo analítico para dar solución a la separación, muy corriente en el tratamiento historiográfico, entre larga duración y tiempo corto. Basado en el presupuesto de que el presente de la acción es el tiempo de la historia, para Le Petit, el historiador no tiene como tarea el análisis del pasado, sino del proceso histórico, el cual entiende como un presente en continuo deslizamiento. Esta idea es compartida por François Daux, historiador también de los anales, al retomar la noción de regímenes de historicidad propuesta por François Artaud para abordar la pluralidad con la que los seres humanos viven su relación con el tiempo y las formas como experiencian sus clivajes. Esta noción permite pensar las modalidades del tiempo en las diferentes civilizaciones, estableciendo a su vez un puente entre la parte subjetiva del sujeto histórico, individual o colectivo, y el estado objetivo de existencia en el tiempo, a la vez que posibilita identificar las proximidades entre memoria e historia, en tanto dimensiones que aluden a formas de temporalidad de la experiencia humana. En palabras de Daux, los recientes estudios de la historia social de la memoria muestran hasta qué punto la oposición canónica entre historia y memoria ya no es pertinente. Las reelaboraciones que señalan los acercamientos entre estas dos nociones nos recuerdan la dimensión humana de la disciplina histórica. En este sentido, como afirma Drieux, el estudio de la memoria obliga al historiador a aceptar que estudia el tiempo más que el pasado y que su construcción se inscribe en una orquestación de tiempos polifónicos. Y
y también, como afirma Nelly Richard, es la laboriosidad de esta memoria insatisfecha que no se da nunca por vencida, la que perturba la voluntad de sepultación oficial del recuerdo, mirado simplemente como un depósito fijo de significaciones inactivo. Como puede verse, la serie de problemáticas a las que hemos aludido y que llevaron a colocar la memoria en la agenda pública y académica a lo largo del siglo XX y XXI señalan varios retos para la historia como disciplina en lo referente al abordaje y tratamiento de algunos de los fenómenos que caracterizan las sociedades contemporáneas, lo que la aboca a abordar los avances dados en el campo de estudios sobre la memoria, ya que, como afirma Dawes, los mayores avances de la historia provienen de la dignificación conquistada por la memoria histórica, ya sea de las mujeres, de las minorías regionales, de las minorías religiosas o de los grupos sociales sin voz. Este recorrido por la memoria colectiva de las más diversas experiencias sociales enriqueció constantemente a la historia en su fase reflexiva e historiográfica. Para Paul Ricoeur muestra cómo la memoria es la primera matriz de la historia y está en la base de la reapropiación del pasado histórico. Esta interpenetración no se da sin tensiones, a veces fuertes, pero este es el horizonte ineludible de las relaciones historia-memoria. Experiencia, transmisión y reconfiguración de la memoria. Bajo la historia, la memoria y el olvido. Bajo la memoria y el olvido, la vida. Pero escribir la vida es otra historia, en acabamiento. ¿Cómo recordar y cómo escribir sobre aquello que se recuerda para que no sean desalojados de nuestro presente los múltiples significados del recuerdo? La memoria funciona a partir de sensaciones, imágenes y representaciones en las cuales se expresan las distintas configuraciones históricas y culturales que caracterizan una sociedad específica y los grupos que la constituyen. La experiencia de la que se sirve la memoria para dar sentido a la multiplicidad de percepciones, temporalidades y significaciones que la articulan, hace uso del lenguaje para su elaboración y transmisión. De esta manera, el relato se constituye en la mediación a través de la cual es posible tanto la configuración de la experiencia como su explicación y posibilidad de comunicación. Si bien podemos concordar con Le Goff, historiador de la Escuela de los Anales, cuando hace un recorrido sobre la categoría de memoria y señala la dimensión individual de la misma, al decir que ésta, como capacidad de conservar determinadas informaciones, remite ante todo a un complejo de funciones psíquicas con el auxilio de las cuales el hombre está en condiciones de actualizar impresiones o informaciones pasadas o que él se imagina como pasadas, es preciso reconocer también que los individuos forman parte de contextos en los cuales la memoria se constituye y reconstituye socialmente, puesto que individuo y sociedad son maneras de nombrar entramados de un mismo tejido en el cual, aunque cada uno de ellos pueda ser identificado con sus propias filigranas, forman parte de una misma obra. Hallward, a quien se le acuña el término memoria colectiva, se refirió a la imposibilidad de separar las dimensiones individuales y colectivas en el análisis de los fenómenos relacionados con la memoria, puesto que ésta posee indefectiblemente un componente social. En sus palabras, cualquier recuerdo, aunque sea muy personal, existe en relación con un conjunto de nociones que nos dominan más que otras,
con personas, grupos, lugares, fechas, palabras y formas de lenguaje, incluso con razonamientos e ideas, es decir, con la vida material y moral de las sociedades de las que hemos formado parte. En este sentido, como señalan Middleton y Edwards, la enorme significación de los recuerdos, su contenido y organización, su significado personal y social, sus contextos y apariciones en el flujo de la experiencia normal, no puede explicarse refiriéndose solo a procesos mentales. Estos contenidos, procesos y experiencias solo tienen sentido en el contexto de la ideología y la acción social, la colectividad y la cultura y la pragmática cotidiana de la comunicación. Desde esta misma perspectiva, para Riquet, nadie recuerda solo. Existen nexos generacionales que nos anudan a diversas temporalidades y a recuerdos y olvidos de índole grupal, motivo por el cual para este filósofo no se debe entrar en el campo de la historia con la hipótesis de la polaridad entre memoria individual y memoria colectiva, sino con la de la triple atribución de la memoria, así a los próximos y a los otros. Para el autor, la memoria personal y la memoria colectiva se configuran de manera relacional. Asimismo, resalta el papel de la memoria en la constitución de las identidades, caracterizada por su bipolaridad, en donde lo personal y lo colectivo están en mutua imbricación. La fragilidad que caracteriza a la memoria, problematizada desde los mismos griegos y romanos debido a su selectividad, a su alto grado de fragmentación, a sus compromisos con el presente en que es activada, a su compleja dinámica entre recuerdo y olvido, pone al descubierto el carácter aporético del pasado en cuanto a representación, puesto que se caracteriza por ser una huella presente de una cosa ausente. Igualmente, las versiones sobre el pasado, las formas de su tratamiento histórico, así como las memorias colectivas que son desplegadas en determinados momentos, dejan emerger las problematizaciones que una sociedad, o mejor, sus distintos grupos sociales, elaboran sobre determinados asuntos, a la vez que muestra las pugnas existentes respecto a las formas de conceptualizarlos y de transmitirlos. Estas tensiones tienen expresión alrededor de las políticas de la memoria en lo referente a qué es lo digno de ser olvidado o rememorado, dónde, cuándo, por quiénes y de qué manera, aspecto que, como ya mencionamos en la primera parte, llevó en ocasiones a que la historia cristalizase a favor de los estados nacionales ciertos hechos y las versiones sobre ellos como los legítimos y verdaderos. En este plano nos enfrentamos a lo que autores como Todorov han nombrado como usos y abusos de la memoria, y en donde la dupla memoria e historia entran en complejos juegos e intersecciones a veces de dudosa factura. Como dice Riquet, historia enseñada, historia aprehendida, pero también historia celebrada. A la memoria forzada se le agregan las conmemoraciones convenidas. Un pacto dudoso se establece así entre la rememoración, memorización y conmemoración. En este sentido, puede verse cómo en las opciones que los grupos sociales toman respecto a qué recordar y qué olvidar, están involucrados imaginarios y formas de ver el mundo, así como los posicionamientos de los sujetos respecto a lo rememorado. En el que se debe recordar está lo que sustenta la idea de una ética constitutiva de la memoria, porque se rescata del olvido según los valores con que se mira el mundo existente. Antes del rescate, antes de la memoria, están estos valores que impulsan a rescatar o dejar en el olvido determinadas cosas. La memoria es la práctica de una ética que está antes del hacer, antes de la historia, pero que solo se muestra en ese hacer. De ahí que sea crucial para cualquier desarrollo de políticas educativas de la memoria
la interrogación acerca de cómo indagar en el pasado desde el presente, qué recordar, cómo recordar y para qué recordar. Desde esta perspectiva podemos compartir algunas de las inquietudes del historiador francés Jean-Pierre Usson cuando se interroga acerca de qué significado tiene educar en la memoria hoy en día, qué relación existe entre memoria e historia y entre memoria y conocimiento del pasado y entre memoria y construcción, reconstrucción, recreación, representación del pasado y entre memoria y enseñanza de la historia. La memoria no es una reconstrucción del pasado influida por el presente, porque es necesario recordar. Y si educar la memoria tiene sentido, ¿qué memorias debemos enseñar? Interrogantes en torno a los cuales, más que dar respuestas, cabe señalarlos como referentes sobre los que es pertinente volver una y otra vez y respecto a los cuales cada momento histórico, situación y acontecimiento específico marcarán el análisis que se haga respecto a las características que cobre la educación de la memoria y sus incidencias en la formación política en las sociedades contemporáneas. En términos generales, un trabajo pedagógico basado en la memoria implica una serie de compromisos y supuestos por parte del educador, a los cuales hacíamos referencia en un artículo escrito conjuntamente con Yeritza Merchan, estudiante del doctorado, en el que mencionábamos cómo el educador se situaba frente a las problemáticas inherentes a la enseñanza de la historia, asumiendo que la disponibilidad para conocer el pasado supone la narración crítica de este, para que su evocación en el presente reconozca las herencias de ese pasado, pero también las cercas del presente, qué se cuenta, cómo se cuenta, qué no se ha contado y por qué no se ha contado, desde dónde y hacia quiénes se cuenta, para qué se cuenta, rompiendo epistemológicamente con esquemas instalados de verdad, legitimidad, certeza, validez y fundamentaciones naturales de lo que ha sido y debe ser, abriendo posibilidades para reflexiones críticas desde lo ético y lo político sobre ese pasado reciente, de manera que las nuevas generaciones que están siendo formadas se asuman como ciudadanos partícipes de esas historias descubiertas y no como meros observadores y escuchas pasivos de ellas, considerando que al enseñar los acontecimientos del pasado, estos se deben reconfigurar en el escenario pedagógico para darle sentido en el presente, no con el ánimo de alterar su verdad, sino para reinterpretarla y así otorgarle voz, imagen, lugar histórico a otros que han sido invisibilizados como sujetos vitales y presentes en la dinámica de esos acontecimientos que se quieren enseñar, entendiendo que el papel de la memoria tiene sentido político en tanto busca rememorar para transformar, evocar para no olvidar para exigir justicia, hacer justicia para sanar, sanar para configurar otras formas de ser y hacer ciudadanos, teniendo claro que hacer memoria sobre los dolores y fracturas consecuencia del desconocimiento y la vulneración de derechos implica construir historias sobre la exigencia, el respeto y la materialización